Muy buenas noches, me llamo Judith Patricia Anteli Suárez y junto a mis compañeras Estefanis Max Uribe, Ladi Paola Hernández y Yuli Paola Plazas, hacemos la presentación del caso 4, evaluación de factores de inestabilidad económica de la materia macroeconomía para la tutora Leila Elena Bonet. Introducción. La pandemia del COVID-19 y la deuda pública son dos temas que están estrechamente relacionados en Colombia. Por lo tanto, es importante determinar cómo ella está provocando cambios muy notables en la economía y abordar conceptos como endeudamiento, déficit público, regla fiscal y deuda pública en el corto y largo plazo para entender mejor las cifras económicas y las decisiones a tomar. Objetivos. General. Identificar las consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID-19 en la economía del país. Objetivos específicos. Determinar cómo la deuda pública influye en el progreso del país. Revelar cómo la pandemia ha afectado el desarrollo de la regla fiscal en Colombia y establecer los efectos de la deuda pública en el corto y largo plazo. ¿Cómo afecta la deuda pública el desarrollo de un país? Cuando el porcentaje de deuda pública de un estado se eleva, el crecimiento del PIB es lento. Es un hecho comprobado que cuando la deuda bruta pública y privada supera el 90% del PIB, las tasas de crecimiento caen al 1%. Existen diversas consecuencias que provocan que un elevado nivel de deuda pública impacte en forma adversa en un país. Algunas de ellas son financiar el gasto público mediante endeudamiento, el incremento de los impuestos, se puede afectar la política monetaria, puede haber crecimiento en la inflación, los inversores extranjeros podrían perder rápidamente la confianza sobre la moneda, las autoridades fiscales podrían verse limitadas en su intento de realizar políticas anticíclicas de estabilización. ¿Cómo el endeudamiento de Colombia era antes de la pandemia y cómo es ahora? El endeudamiento de Colombia antes de la pandemia podemos ver que en el año 2019 se registró un déficit de 13.800 millones de dólares. La economía colombiana presentó una mejora en su ritmo de crecimiento al pasar del 2.5 en 2018 al 3.3 en el 2019. La inflación registró un 3.8%. Pese al crecimiento de la inflación y de la estabilidad en la tasa de interés, la política del Banco de la República del 4.25%, a pesar de ello las tasas de interés mostraron una tendencia a la baja en 2019. La deuda pública bruta ascendió a 607,29 billones de pesos. ¿Cómo es el endeudamiento en Colombia en la pandemia? Se deben tener en cuenta las condiciones económicas y financieras adversas que se han experimentado en Colombia. Por ejemplo, la deuda pública aumentó llegando a ser de 147.822 millones de dólares con un 54.8% del PIB. La deuda pública fue de 64.828 millones de dólares, es decir, el 24% del PIB. El nivel de endeudamiento aumentó, pues el gobierno y las empresas se requirieron mayor liquidez y la deuda tocó máximos históricos en agosto, con una cifra del 55.6% del PIB. Investigue y explique brevemente la evolución del déficit público en 2018 hasta el 2020. En 2018 la deuda pública finalizó con 131.744 millones de dólares, que corresponde al 39.6% del Producto Interno Bruto. En el 2019 la deuda pública representó el 48.6% del Producto Interno Bruto. En el 2020 la deuda pública finalizó siendo el 61% del PIB y representado en 180.507 millones de dólares. Explique en qué consiste la regla fiscal. Esta fue una ley creada en 2011 a través de la ley 1473 y es una responsabilidad que asume el gobierno para reducir la brecha entre los gastos e ingresos de nuestro país, permitiendo fortalecer las finanzas públicas y sostener el compromiso público y la permanencia macroeconómica de nuestro país. Durante este periodo se fundaron el Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica
Y también se creó el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que se pronuncia sobre los métodos y las medidas de esta regla, así como acerca de las propuestas del gobierno para modificarlos y el informe de cumplimiento de la regla sobre la suspensión de la misma. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? A corto plazo es aquella que se pacta para que su pago se dé en un tiempo igual o inferior a un año. Y a largo plazo es aquella comprendida por las obligaciones que adquiere un país y contempladas en un plazo superior a un año. La deuda expresada a tasa versátil posee un mayor efecto sobre las tasas de interés de corto plazo, mientras que la expresada a tasa fija es más perceptivo en los contextos del mercado y se asume un impacto preferente sobre las tasas de interés de largo plazo. Referencias. Gracias.